Solo en la escritura está nuestra gran seguridad. Cielo y tierra pasarán y ella permanecerá. Solo viviré por fe en Jesús. Buenas noches. Abran su Biblia, por favor, en el salmo correspondiente al día de hoy, que es la última parte del Salmo 57. Salmo 57. Bien, el título de este salmo, todos los tres es uno solo, y es un corazón conforme a Dios, o un corazón moldeado por Dios, donde Dios revela sus misericordias, donde Dios revela su gran amor, su gran bondad por sus hijos, donde Dios forma el carácter de sus hijos a través de la aflicción, a través de las pruebas. Y hemos estudiado acerca de todo el contexto del Salmo, que es que David estaba escondido en una cueva, huyendo de Saúl, huyendo de la muerte, y soportando todas estas aflicciones, y aún en medio de esa aflicción, entona un cántico de gozo, de júbilo y de alabanza a nuestro Dios. Vamos a dar lectura a todo el Salmo y ya hoy terminamos el estudio de este Salmo. Dice así, versículo 1: Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé, hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. El corazón Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Selah. Dios enviará su misericordia y su verdad. Mi vida está entre leones, estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada aguda. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Red han armado a mis pasos, se ha abatido mi alma. Hoyo han cavado delante de mí, en medio de él han caído ellos mismos. Selah. Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Cantaré y trovaré salmos. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa. Me levantaré de mañana, te alabaré entre los pueblos, oh Señor. Cantaré de ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia, y hasta las nubes tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Padre, en esta noche nos presentamos delante de ti, buen Señor, este pequeño remanente, Señor, la puerta estrecha. Porque tú has tenido misericordia, bendito Dios, de cada uno de nosotros. Y estamos hoy aquí, Señor, en obediencia a tu palabra, congregándonos, bendito Dios, en un solo pueblo, en un solo cuerpo, bendito Señor, honrando tu nombre y esperando de ti, Señor, tu misericordia, tu bendición sobre cada uno de nosotros, poderoso de Israel. Ayúdanos, Señor, a sobrellevar nuestra existencia en medio de tribulaciones, en medio de angustias, en medio de gozo, en medio de felicidad, Señor, en medio de persecuciones, bendito Señor. Que nunca decaigan, Señor, tus misericordias para con nosotros. Y que nunca, Señor, nos olvidemos
de alabar tu nombre y de exaltar tu nombre entre las naciones, donde quiera que vayamos. Te lo pedimos, buen Señor, en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Observamos aquí un corazón humilde delante de Dios, un corazón agradecido, un corazón en el cual no hay soberbia alguna, porque habiendo recibido las promesas de Dios, no se ensoberbece contra Dios por la situación que estaba viviendo. Habiendo recibido la promesa de Dios de ser ungido como rey de Israel, no se ensoberbece su corazón en reclamos contra Dios por lo que le estaba pasando, sino que se somete al juicio de Dios, a la voluntad de Dios, sabiendo que todo lo que Dios está haciendo es formando su carácter para cuando, llegado el cumplimiento del tiempo, él pudiera recibir la corona que se le había prometido como rey. Por eso, nadie que sea soberbio obedecerá jamás a Dios, y mucho menos a su pastor. Se necesita un corazón humilde para, a pesar de las circunstancias, a pesar de las situaciones que estemos viviendo, someternos a esa voluntad de Dios y esperar en Él, cualquiera que sea nuestra situación. Habíamos terminado en el versículo 6, viendo David cómo estaban entretejiendo una red de trampas delante de él, pero también él mirando cómo cada día que pasaba Saúl iba cayendo en esa misma red que él estaba tramando contra David. Dice el versículo 6, dice: red han armado a mis pasos, se ha abatido a mi alma, hoyo han cavado delante de mí, en medio de él han caído ellos mismos. Nosotros observamos que Saúl, en su popularidad en el pueblo de Israel, cada día iba decayendo, iba decayendo su popularidad, porque ya sus victorias no eran como antes, porque aún estando huyendo David libraba batallas a favor del pueblo de Israel, aunque el pago que recibía no era bueno, porque siempre a los pueblos que él libraba, en el corazón de ellos estaba el entregarlo al rey predominante en el momento, que era Saúl. Y a pesar de esas circunstancias que él estaba viviendo, observamos cómo continúa la alabanza del rey David delante de Dios. Porque David tenía entendido y estaba consciente de dónde lo había sacado Dios. Él no era de una familia real, pero Dios lo había escogido para ese propósito de ser rey. Y aún viviendo toda esa persecución, toda esa humillación de estar huyendo, escondiéndose como si fuera un delincuente, viene el versículo 7 diciendo y exclamando alabanzas a Dios, diciendo: pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto, cantaré y trovaré salmos. En medio de esa aflicción, su corazón estaba dispuesto ¿a qué? A continuar alabando el nombre de Dios. Y me gustaría leerlo como aparece en el hebreo, la traducción hebrea, que dice, esa palabra se duplica, dice: firme está mi corazón, oh Dios, mi corazón está firme. O sea, exacto, muy bien. Entonces, el rey David está diciendo: mire, aunque la tierra se estremezca, todo el mundo se me venga encima, esa firmeza que hay en mi corazón no se va a derrumbar. Mi corazón está firme, creyendo en las bondades de Dios, y no voy a dejar de alabar el nombre de mi Dios. Por eso lo repite con gran entusiasmo. La Reina Valera dice: pronto está mi corazón está dispuesto.
Y siempre ese corazón, nosotros observamos que entonces un firme corazón es aquel que está siempre afirmado en Cristo y no en su propia sabiduría. Siempre está afirmado en las promesas de Dios, siempre está afirmado en que está viviendo para Cristo. Como dijo el apóstol Pablo, que si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos, de modo que ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Entonces, ese corazón afirmado en la misericordia de Dios, en la verdad de Dios, y no en la propia opinión o en la propia sabiduría, que nuestra propia opinión y sabiduría siempre es una mentira delante de Dios, es algo que no tiene ningún sustento. Siempre ese corazón espera en el Dios Santo, porque nosotros entendemos por la Escritura que de la abundancia del corazón habla nuestra boca. O sea, lo que hay en nuestro corazón se refleja en lo exterior. Si en nuestro corazón no hay un buen tesoro, cualquier situación nos derrumba. Y vamos a estar renegando primeramente contra Dios, porque tenemos una idea muy equivocada de Dios. Creemos que Dios es un Dios de bolsillo, es un Dios que está a mi servicio y que entonces en el momento de la dificultad yo doblo mis rodillas, clamo a Dios y Él tiene la obligación de solventar esa situación. Pero no hay cosa más apartada de la verdad que esa posición. Nosotros entendemos la soberanía de Dios y si no creyéramos que Dios es soberano en cualquier circunstancia, pues no oraríamos, porque Él obra con soberanía en cualquier circunstancia y Él es soberano para actuar o para quedar quieto y para darnos esa fortaleza, revestirnos de esa fortaleza para enfrentar las situaciones, las diferentes situaciones que Dios provoque o permita, que es igual, porque todo viene de Dios. Entonces hay una firmeza que está en nuestro corazón que aunque no la sintamos, nosotros creemos, la creemos. ¿Por qué? Porque hay un conocimiento del poder de Dios, porque hay un conocimiento del carácter de Dios. Aunque yo no sienta esa presencia de Dios, sabemos que Dios está aquí en este lugar. ¿Qué dice Mateo 18:20? ¿Quiere buscarlo en un momentico? Mateo 18:20. ¿Sí se acuerda? Mateo 18:20. Y puede que nosotros estemos con los ánimos tan caídos que no sintamos. ¿Qué dice? Mateo 18:20, ¿cierto? Sí, señor. Porque donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, yo estoy allí en medio de ellos. Exactamente. No es cuestión de sentir. Es cuestión de ¿qué? De fe y de creer. Porque si yo no lo siento y entonces yo digo la presencia de Dios no está aquí, estoy diciendo, bueno, Dios me está mintiendo. Porque Él lo ha prometido. Por eso, aunque David no sentía en ese momento, no podía sentir la protección de Dios, él sabía que todo lo que estaba sucediendo a su lado estaba bajo la soberanía de Dios. Y Dios lo iba a librar tarde o temprano de esas circunstancias. Es que la misericordia de Dios es tan enorme que pase lo que pase, esas misericordias son nuevas cada mañana. Y dice la Escritura que nunca decaen esas misericordias. Mire, algo bien interesante es que cuando nosotros nos deleitamos en el poder de Dios, en el gozo que produce ser hijo del Dios Santo, del Dios Santísimo,
hay un despertar en nosotros. Hay un despertar y un querer compartir esa verdad. Debe haber, debe suceder. Mire, y es lo que continúa diciendo el salmista, versículo del 8 al 10. Dice, despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa, me levantaré de mañana. Mire, aún dentro de esa misma aflicción, hay muchas veces que el ser humano se deja derrumbar por las circunstancias que ni siquiera le da ánimo de levantarse a orar. Pero mire, en esta situación que yo estoy, ¿para qué oro? ¿Para qué me esfuerzo? Pero hay una decisión del rey David diciendo, despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa, me levantaré de mañana, te alabaré, versículo 9, te alabaré entre los pueblos, oh Señor, cantaré de ti entre las naciones. O sea, hay una disposición tan tremenda que aparte de toda aflicción, aparte de la gran persecución, el único objetivo de la mente de David, ¿cuál era? Alabar a Dios, exaltar el nombre de Dios, que su nombre fuera exaltado. ¿Por qué razón? Versículo 10 dice, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Mire el convencimiento tan tremendo que había en el corazón de David. La pregunta es, ¿ese convencimiento está en nuestro corazón? Ese convencimiento del señorío de Dios, de la soberanía de Dios, del ser de Dios, ¿está en nuestro corazón? ¿O creemos que hay situaciones que de pronto se le pueden escapar de las manos de Dios? Y que por esa razón de pronto nosotros estamos atravesando o atravesamos situaciones que decimos, pero bueno, Señor, ¿qué está pasando? Que nos atrevemos a decir, pero ¿qué está pasando, Señor? ¿Por qué a mí? Pero observamos a través de todo este salmo donde David estaba oyendo que no hay una sola queja. Y todo el salmo está exaltando el nombre de Dios, humillándose bajo su poderosa mano, queriéndose refugiar bajo la sombra de sus alas, reconociendo que Él es el Dios altísimo, y está diciendo que todo su tiempo, toda su vida y aún de mañana va a levantarse temprano con un solo propósito: de adorarle a Él. En su mente no vemos, en la huida de David, no vemos un solo pensamiento, bueno, mañana voy a salir de esta cueva y mañana ¿para dónde voy a ir? No vemos esa preocupación en él. Es decir, bueno, salimos de aquí, ¿qué vamos a hacer? Nos iremos para tal pueblo, de pronto allá en esa montaña, o nos vamos a ocultar en aquel desierto. Nada de eso vemos. Como nosotros sí pensamos en tiempos de necesidad, bueno, Señor, mañana ¿qué hago? Amanezco sin una moneda, Señor. Mi nevera no hay ni agua, Señor, porque baja turbia, entonces no he podido meter agua a enfriar. Y esos son nuestros pensamientos. Mire lo interesante que nosotros en nuestro diario vivir, nosotros como que negamos el señorío y la soberanía de Dios. Porque en nuestra mente no está, bueno, Señor, mañana voy a levantarme temprano, voy a memorizar un nuevo texto escritural, voy a meditar más en tu palabra, Señor, voy a avanzar en la lectura de tu palabra, voy a mirar a ver si puedo compartirle a alguien, Señor. Pero, lastimosamente, nuestra situación carnal y adámica todavía puede más que el cumplir la voluntad de Dios, de un Dios santo. Y siempre hay una preocupación, siempre hay algo que quiere ir en contra de lo que Dios ha establecido. Nosotros entendemos que Dios nos ha dicho, mire, ¿por qué se afanan por el día de mañana? Pero ¿qué es lo primero que hacemos? Afanarnos por el día de mañana.
No se afanen por el día de mañana. Cada día trae su propio mal. Y nos pone ejemplo. No ven toda la naturaleza, las aves del cielo, la hierba que hoy es y que mañana no está. Dios tiene cuidado de ellas. Si Dios tiene cuidado de ellas, ¿cómo no va a tener cuidado de nosotros, hombres de poca fe? Pero siempre hay una preocupación. Sea cual sea nuestra situación, el estudiante, bueno, mañana me van a hacer tal quiz, tal, yo qué voy a hacer mañana, bueno, voy a... El que trabaja, bueno, mañana tengo que atender tantos clientes, ¿cómo voy a hacerlo? El que tiene que suplir para su casa, bueno, mañana qué hago, qué voy a hacer, dónde voy a fiar, porque ya donde estoy fiando no me quieren fiar más. Y dejamos, dejamos que nuestra vida se convierta en una queja continua. En una queja continua. Miren lo interesante. Y es un salmo que nos está cuestionando todo el tiempo, que me cuestiona todo el tiempo. Porque no vemos otro pensamiento que no sea el de querer exaltar a Dios, el que no sea el de cómo ordenar su tiempo, no para la batalla, no para estrategias de guerra, no para estrategias de huir o de defensa, sino para estrategias de alabar al Dios que lo favorece. Nosotros observamos por aquí en un texto diciendo en el versículo 2 dice: clamaré al Dios altísimo, al Dios que me favorece. El Dios que es benigno conmigo. Entonces, si yo no encamino mi esfuerzo, como me dice la Escritura, en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, en hacer las cosas que son agradables delante de Dios, en satisfacer las demandas de aquel que obra en favor mío, que obra a mi favor, pues estoy desperdiciando mi vida. Y ese era el propósito de David. Mirar a aquel que lo favorece, a ese Dios altísimo, que está pendiente todo el tiempo de sus hijos. Por eso él arma todas estas tres estrategias y fuerza su alma. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa. Me levantaré de mañana. Te alabaré entre los pueblos, oh Señor. Cantaré de ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Hay un continuo vivir de agradecimiento, aunque la estaba pasando muy mal. Y él podía decir, bueno, yo fui ungido para vivir en un palacio como rey, y esta cueva no tiene nada que le parezca a un palacio. Podía pensar, una cueva no es nada agradable. Pero algo que viene a nuestra mente o debe venir a nuestra mente es esa promesa que Dios hace cuando Dios dice: aquel que inicia la buena obra en nosotros, la perfeccionará. Dios había iniciado una promesa en David. Él iba a cumplirla. Dios no es un Dios de mentira. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Mire, David en ese momento no estaba ni enfermo. David no estaba con dificultades económicas. David no tenía una crisis familiar. David estaba estaba pasando por unas dificultades mucho peores.
porque estaba siendo perseguido por la misma muerte y hasta la muerte. El objetivo no era buscarlo para preguntarle algo, era solo matarlo. Y sin embargo vemos en todo lo que escribe en este salmo solamente palabras de agradecimiento y de exaltación a ese Dios santo. Mire, iglesia, y es que solo un corazón firme, un corazón que está cimentado o fundamentado en la palabra de Dios, en la palabra de Cristo, puede tener, además de piedad, contentamiento en la aflicción. Y nosotros observamos que dice la Escritura que gran ganancia es la piedad, pero acompañada de contentamiento. Mire, iglesia, David estaba viviendo al borde de la misma muerte. Pero aunque él no murió, él estaba como muerto, porque no contaba, para nadie contaba, él estaba siendo desechado. Nosotros observamos, y por eso iniciamos en el versículo 4, que es como narra la situación que estaba pasando David. Dice, mi vida está entre leones, estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas, sus dientes son lanzas y saetas y su lengua espada aguda. Él no tenía donde refugiarse, a quién acudir. Todos lo desechaban. Si buscaba a su pueblo, lo entregaba. Si buscaba refugio a los que había librado, también lo iban a entregar. Pero algo bien interesante que vemos en la vida de David es la vida de continuo agradecimiento hacia a ese Dios altísimo que lo favorece. Mire, y es que cuando uno vive agradecido, muere también agradecido. Cuando durante mi vida he aprendido a ser agradecido con Dios, aún en el momento de mi muerte van a salir palabras de agradecimiento para con Dios. Pero si no he aprendido a estar agradecido con Dios, en el momento de mi muerte va a ser igual, porque va a ser de queja, va a ser de reclamo delante de Dios, porque nunca he estado conforme con el rol o el papel que Dios me puso a desempeñar aquí en esta tierra y de la forma como Dios me puso a vivir en esta tierra. Mire, iglesia, cuando un corazón, en vez de quejarse, y en vez de quejarse no solamente delante de Dios, sino delante de todo el mundo, de sus miserias, de lo que está viviendo, un firme corazón lo que hace es contarle a todo el mundo lo que la misericordia de Dios hace cada día con él. Y es mantenerlo vivo y con un corazón contento, agradando y alabando a Dios todo el tiempo. Por eso lo que leímos del versículo 8 al 10 es una muestra de lo que es un corazón agradecido con Dios. Porque hay un corazón dispuesto, hay un corazón preparado, pronto para alabar. Y es lo que vemos como termina en el versículo 11. Dice,
el rey David, exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Termina haciendo una exaltación al poderoso nombre de Dios, a ese Dios que lo favorece, mostrando la confianza y la fe que tiene en ese Dios santo. En ese Dios que Él tiene el conocimiento que aunque Él es el que está permitiendo toda esa persecución, toda esa situación que está viviendo, Él mismo es el que lo puede librar. Por eso parece algo como ilógico, como nosotros pedirle ayuda al verdugo o a alguien que esté yendo o esté siendo dispuesto para ser decapitado o crucificado, pedirle ayuda al mismo que lo va a sacrificar. Es algo ilógico. Pero nosotros es lo que hacemos. El que nos oprime, a ese mismo le pedimos ayuda. Porque quien nos oprime es Dios. Porque todo lo que sucede en nosotros, sea bueno, sea malo, sea que Dios lo permita, sea que Él lo consienta, sea que Él lo autorice, es lo mismo, porque sin la voluntad de Dios ni un solo pajarillo caía a tierra. Nosotros clamamos a nuestro verdugo. Nosotros clamamos a aquel que está poniendo su mano sobre nosotros para amonestarnos, para castigarnos. Nosotros no vamos a clamar a otra persona, sino al mismo Dios. Y ese mismo Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero si en vez de humillar nuestro corazón y clamar y suplicar sus misericordias, hay un corazón soberbio y empezamos a reclamarle a Dios, a Él mismo. Bueno, Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Y por qué no a otros que son más malos que yo? No hay un corazón sometido a la voluntad de Dios. Porque un corazón que se somete a la voluntad de Dios es un corazón que recibe las amonestaciones de Dios y se somete a la autoridad de Dios, que es su palabra, y a lo que representa la autoridad de Dios sobre la tierra. Algo que debe identificar a un siervo de Dios es su sometimiento a la autoridad. Nosotros, dice la Escritura, que Dios nos ha hecho parte de un cuerpo. Somos miembros de un cuerpo. Era lo que hablábamos el domingo anterior. Cada uno de nosotros, por insignificante que sea, somos miembros del cuerpo de Cristo. Y en la parte local, miembros de este cuerpo de Cristo. Y si somos miembros del cuerpo de Cristo, pues ese miembro se somete a la voluntad de la cabeza, que es Cristo. Este dedo no se va a mover solo y va a hacer su voluntad solo y por allá. No, está todo unido y hay un solo sentir, porque es Cristo. Y si yo me siento miembro de ese cuerpo, mi vida debe estar sometida a esa voluntad de Dios manifestada en su palabra. Y mi vida debe exaltar el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mire, iglesia, cuando alguien tiene esta actitud de alabanza a Dios sobre todas las cosas, a pesar de lo que le pase en la vida, esta es una persona realmente
atractiva para los demás. Porque es de admirar. Porque otros pueden decir, bueno, pero ¿cómo usted viviendo como vive tiene tanto gozo y habla también de su Dios? Y mire cómo lo tiene. Pero cuando alguien tiene esta actitud de alabanza a Dios sobre todas las cosas, mire, todos los demás quisieran saber qué es lo que tiene esa persona, qué es lo que causa ese gozo en esa persona. Porque su vida no refleja una vida de derrota. Y es que a nosotros siempre se nos olvida que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, pero en la escasez de esos bienes que hay en el corazón del hombre. Hay un sentimiento de derrota y hay un sentimiento de decir, yo como que he desperdiciado mi vida porque mire, no tengo nada, no he hecho nada. Porque todo lo medimos, ¿cómo? Por los bienes materiales. Solo por los bienes materiales. Pero no observamos cómo Dios nos ha rescatado de un mundo sumido en las tinieblas y nos ha puesto a su servicio. Es un privilegio. Es un privilegio. Que Dios nos haya rescatado de las tinieblas a su luz admirable. A cumplir un propósito en la congregación. A cumplir un propósito, ya sea de venir y formar parte de ese ejército de adoradores del Dios viviente, donde reconocemos el señorío de Dios en toda situación, en toda circunstancia, y nuestra primera opción ante cualquier situación es doblar nuestras rodillas y clamar al Dios altísimo que nos favorece, como dice el salmista. Clamar al Dios altísimo, que es el que nos favorece, el que siempre está obrando a nuestro favor. Mire, iglesia, nadie que diga tener a Cristo en su corazón podrá tener jamás la mínima oportunidad de influir en otra persona con el Evangelio si le ven quejándose todo el tiempo. No vamos a tener la mínima oportunidad de influir con el Evangelio en otra persona si nos ven quejándonos todo el tiempo. Porque supuestamente, y lo que dice la Escritura, ese Evangelio es vida. Pero ¿usted qué me va a compartir de vida si usted vive más muerto que vivo? En derrota todo el tiempo. Porque ¿cuál es la diferencia entonces entre esa persona que dice tener a Cristo en su corazón y vive quejándose todo el tiempo que cualquier mundano que también se vive quejando de la situación? No, pero es que mira la situación de este país, no, pero mire el presidente que nos tocó, no, mire que todo el tiempo ahora, todo cómo se está poniendo las cosas de difíciles. Bueno, pero dice la Escritura que los que esperamos en Jehová tendremos nuevas fuerzas. Pero los que esperamos en Jehová, los otros, su Dios es el presidente, es la economía del país. Pero nuestro Dios, como dice el salmista en el versículo 2, es ese Dios altísimo, el Dios que nos favorece. Y ese Dios está por encima de cualquier gobernante. De cualquier gobernante. Mire, ¿cómo pretendemos nosotros poder salar? ¿Cómo pretendemos nosotros poder iluminar con el Evangelio si en vez de exaltar al Señor sobre todos los cielos y proclamar sobre toda la tierra la gloria de Dios,
estamos centrados es en nosotros mismos y en nuestros propios problemas. ¿Cómo podemos ser sal de la tierra? ¿O cómo podemos ser luz? Si nuestro objetivo nunca es exaltar el nombre de Dios, sino cualquiera, ¿cómo le va? No, hermano, si le contara. Y todo el tiempo es como inspirando lástima, como inspirando, no, sí, pobrecito, yo voy a ver cómo le ayudo. ¿Va a ser creíble el evangelio que yo predico? ¿Puedo ser sal en la tierra? ¿Puedo ser luz con el evangelio? Porque en vez de mostrar el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, estoy mostrándome a mí mismo y mis problemas y mis aflicciones, y me olvido del Dios Santo, del Dios que me favorece y que me está favoreciendo todo el tiempo. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo puedo ser sal? Mire, si yo tengo, si usted tiene el gozo de su misericordia en tu corazón, eso es lo que yo he de compartir. Esa alegría, ese gozo, que soy acreedor de las misericordias nuevas que Dios tiene cada mañana para mí. Ese gozo. Y que Dios no dejará padecer hambre al justo. Que Dios, como con un escudo, lo rodea de su favor todos los días. Mire, es una evidencia de que realmente el gozo y la misericordia de Dios están en mi corazón. Si cuando hablo exaltando el nombre de Dios y no exaltando mis congojas y no exaltando la miseria que estoy viviendo supuestamente, porque entonces realmente no he entendido el evangelio, porque entonces he entendido más bien lo contrario. La vida del hombre consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y a través de toda la Escritura se nos muestra, mire, el reino de los cielos no consiste ni en comida ni en bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Justicia, paz y gozo. ¿Dónde está esa paz? Si vivimos en zozobra por las circunstancias que nos rodean, ¿dónde está esa paz? ¿Dónde está ese gozo que realmente debe haber en el corazón del creyente? Cuando el apóstol Pablo dice: he aprendido a estar contento cualquiera que sea mi situación. Y vemos que las situaciones que atravesó el apóstol Pablo no fueron suaves, fueron situaciones difíciles, tremendas. Mire, si ese gozo no está en mi corazón, entonces lo que he de hacer es reflexionar delante de Dios. Es reflexionar y pensar en quién realmente he puesto mi confianza. ¿Mi confianza está realmente en el Dios que me favorece? ¿O en el favor que puedo recibir del Dios que me favorece? Muchas veces nuestra confianza no está puesta en el que da el favor, sino en el favor que voy a recibir. Y es muy diferente. Y si no recibo el favor, no confío en el que me favorece. Pero aunque no lo reciba, mi confianza debe estar ahí. Entonces, bueno, solamente hay gozo en mi corazón cuando las cosas salen bien, cuando tengo abundancia, cuando tengo paz y tranquilidad, cuando hay armonía en mi hogar, o cuando se me complican las cosas aún dentro de mi casa,
que hay un ambiente tan pesado, entonces yo ese día no oro, ese día no alabo a Dios. Es cuando más debo hacerlo. Porque mi confianza y mi esperanza no debe estar puesta en el favor que recibo, sino en el Dios que me favorece. Disponer mi tiempo para adorar a ese Dios que me favorece. Y muchas veces lo que tenemos, en vez de tener un firme corazón, tenemos es un quejoso corazón. Un corazón lleno de queja, un corazón lleno de inseguridades, un corazón lleno de dudas. Pero ¿dónde está esa firmeza que ha de existir en nuestro corazón? Realmente entonces podemos decir lo que dijo el apóstol Pablo: ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Porque si vive Cristo en mí debe haber seguridad, gozo y el anhelo de proclamar el nombre de nuestro Dios. Si vivo yo todavía, pues ¿qué proclamo? A mí mismo, mis debilidades, mis quejas. Y entonces va a ser un corazón que siempre va a estar resentido y amargado. Un corazón que no tiene contentamiento. Un corazón que en el momento en que recibe un favor bueno, está contento. Pero si se le acabó ese favor, ya no está contento. Porque su estado de ánimo depende de las circunstancias. No del Dios que lo favorece. No del Dios que está obrando todo el tiempo a su favor. Por eso, esto que leemos aquí en el versículo 11, exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria, lo dice David, ¿cuándo? Mientras estaba siendo perseguido a muerte para matar. Estaba exaltando el nombre de Dios en medio de la persecución. Y estaba diciendo: exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Y si lo estaba diciendo en esta tierra, aún en medio de la persecución, también lo dirá cuando llegue al cielo. Y también lo continuará haciendo en la presencia de Dios. Mire, iglesia, si tú y yo, si nosotros no exaltamos a Dios sobre los cielos y sobre la tierra, proclamamos su gloria, ese testimonio nuestro será nulo. Porque nadie querrá ser como nosotros. Si nosotros no exaltamos el nombre de Dios y mostramos ese gozo, nuestro testimonio acerca de Cristo va a ser nulo. Nadie va a creer, nadie va a querer ser como nosotros. Nadie, absolutamente nadie, querrá acercarse a nosotros para pedir consejo. Porque nuestro corazón está lleno de queja. Es de queja. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que dicen: no, yo como que no quiero acercarme a esa persona porque esa persona vive tan amargada o tan en esa situación tan deplorable por lo que habla, que yo no quiero, que me carga. Me carga.
Y muchas veces a nosotros nos pueden mirar así, por lo que hablamos, por lo que decimos a diario, por la manera que nos expresamos, por la queja continua que sale de nuestra boca. A eso no nos ha llamado Dios. No nos ha llamado a proclamar nuestra queja, sino ¿a qué? A proclamar las virtudes de aquel, a anunciar las virtudes de aquel. Las virtudes, no nuestras desvirtudes, sino las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es nuestro propósito aquí en la tierra. Un propósito de proclamar virtudes, de anunciar virtudes. No de anunciar. ¿Anunciar qué? Exacto. No de victimizarnos. Sí. Es algo bien impresionante. Y mire lo importante. Es que si la alabanza no sale de nuestra boca de una manera natural, si la alabanza a Dios no fluye de nuestra boca de una manera natural, no vamos a poder influir sobre otra persona, sobre el corazón de otra persona. No vamos a poder influir al predicar el evangelio. Y vamos a ser como el resto del mundo. Porque en el momento en que hablemos de la grandeza de Dios se va a ver como tan forzado. En el momento en que hablemos de un gozo que puede haber en nuestro corazón, se va a ver como tan reforzada, como una propaganda forzada, como cuando pautan cuando hacen una pauta comercial que la dicen es porque le han pagado y no la sienten. Pero es que la alabanza, como dice el rey David, que su alabanza esté de continuo en nuestra boca. Mira lo interesante. ¿Cómo está Jordan? Pues bien, ahí como para que no se preocupe. ¿Cómo le ha ido, pastor? No, hermano, si le contara. No, ni le digo. Y el pastor de la iglesia. ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está realmente que Cristo ha hecho una obra en nosotros? ¿Dónde está que nosotros somos vasijas de honra? Y nos hemos vuelto vasijas de deshonra. Porque no estamos proclamando las grandezas de Dios, las excelencias de Dios, sino que todo el tiempo estamos proclamando es nuestras debilidades. No, hermano, esta semana he estado enfermo. No, miren, no me puedo ni parar. Estoy con un catarro, un dolor en las piernas. No, ni le cuento. Él no es un médico, ¿cierto? Eso se lo cuento al médico si tengo que ir al médico. Pero cuente nosotros cuando nos hablamos entre hermanos en la fe. ¿Cómo está Jordan? Uy, pastor, le cuento que me está leyendo tal libro. Y estoy creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Cuándo hacemos eso? Como que realmente haya ese gozo de estar en el servicio de Dios. Pastor, ¿cómo está? Uy, hermano, estoy metido en el estudio de los salmos. Y que fluya ese gozo, porque le estamos sirviendo al Dios que nos favorece. Pero siempre nuestra respuesta tiene que ver con ¿qué? Con nosotros mismos. Con nosotros mismos, con nuestra situación. Miren lo interesante.
Y nosotros aquí por ningún lado vemos una respuesta de David diciendo, no, pero yo habiendo sido ungido rey, no. Pues sí me queda tiempito por ahí como para alabar a Dios y todo eso, pero no, la mayoría del tiempo me toca huir porque me van a matar. Él no tenía tiempo para eso. Su tiempo, y vemos, es como un planear de él solamente para ordenar su tiempo. ¿Para qué? Para alabar a su Dios, a ese Dios que lo favorece. ¿Y de qué manera lo iba a hacer? ¿Cómo iba a exaltar el nombre de Dios? Preparando su arpa, su salterio, su decacordio, los instrumentos de música. ¿Para qué? Para exaltar el nombre de Dios. ¿Tiene tiempo para compartir el próximo jueves, Jordan? No, es que he tenido mucho trabajo. No me acabo de tiempo de estudiar. Alonso, ¿podemos reunirnos los martes? No, es que la universidad no me deja. Es que me queda mal. Pedro, ¿puede orar por mí? No, es que ahorita me llamaron para hacer un trabajo por allá y entonces no tengo para mañana el almuerzo. Y eso somos nosotros, delante de Dios. Y Dios nos ha llamado a un servicio para Él. Dios nos ha llamado a su servicio. Y Dios nos ha puesto en un rebaño. Dice Hechos 20:28, que Dios nos ha colocado en un rebaño. Y que debemos velar por ese rebaño. Y que debemos estar prestos a las cosas que suceden para ordenar, para planear cosas que tienen que ver con este rebaño donde el Espíritu Santo de Dios nos ha puesto. Pero siempre hay una excusa. Siempre tenemos una excusa. Empezando por mí mismo. De eso no nos escapamos ninguno. Ninguno nos escapamos. Por eso, en el transcurso de escudriñar las Escrituras, Dios va formando nuestro carácter. Dios nos va moldeando. Y si somos sus vasijas y Él realmente es nuestro alfarero, Él va a moldearnos cada día y nos va a hacer cada día más conforme a su imagen. Y entonces nuestro pensamiento va a ser su pensamiento. Porque dice el apóstol Pablo, como dijo el apóstol Pablo, ya nosotros tenemos la mente de Cristo. Y entonces vivimos en función de su obra aquí en la tierra. Que lo otro Dios lo ordena. Lo otro Dios lo ordena. Porque Él es soberano y Él tiene señorío sobre su creación. Mira, iglesia, es tiempo de nosotros realmente evidenciar que tenemos un corazón moldeado por Dios, que nuestro corazón realmente está siendo moldeado por Él, para su propia gloria, no para la nuestra. Que la alabanza a nuestro Dios, que la exaltación a nuestro Dios fluya de nuestros labios de forma natural y no forzada. Porque solamente muchas veces y la mayoría de las ocasiones la exaltación a Dios fluye de nuestros labios cuando estamos aquí, parados aquí en este punto. Es donde realmente fluye. ¿Por qué? Porque nos hemos preparado, porque hemos estudiado, porque creemos que nuestra vida cristiana es solamente para aquí, para este pedazo y como tener esa autoridad de amonestar a los otros. Pero Dios nos amonesta a nosotros con su palabra. Y Dios nos moldea y nos quebranta. Él es el martillo que quebranta la piedra.
Es tiempo de que nosotros menguemos y de que Cristo crezca en nuestro corazón. Y que tengamos conciencia de la magnitud del Dios a quien le estamos sirviendo. Dios se encarga de lo demás. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás vendrá por añadidura. Es lo que evidenciaba aquí David. En su mente estaba era exaltar a Dios. Que Saúl lo estuviera persiguiendo con un ejército de 3,000 hombres, los más escogidos y los más fuertes de Israel. A él no le importaba eso. Eso no lo preocupaba. A él le preocupaba era cómo iba a alabar a Dios. Cómo se iba a deleitar exaltando el nombre de Dios. Qué bueno que eso esté en nuestro corazón.